Hola, ¿cómo están? Yo soy Roberto Navarro, director de la organización IPEC de Argentina. Vamos a comenzar este streaming en directo, es la primera vez que hacemos esta transmisión en directo, que la están viendo en este momento a través del canal de YouTube de IPEC. Es youtube.com/onlineipec. Bueno, ya están viéndolo desde acá. Bueno, y esta transmisión va a quedar el video para que ustedes puedan verla después en caso que no puedan verla en directo. Y también va a quedar en formato de podcast, así que vamos a poder volver, ustedes sobre todo, ¿no? Van a poder volver a verla y a escucharla. Bueno, hoy estamos en este streaming, también podcast, con un tema bastante novedoso, para mí al menos, desde que yo conocí a Fernanda, que es la biodescodificación. Bueno, y en especial vamos a hablar de la biodescodificación ocular. Para eso tenemos aquí de invitada a Fernanda Otero. Ella es óptica contactóloga, que ahora se va a presentar, y también la tenemos a la distancia a la profesora Sandra Godoy, bien, gracias, que ella está en la ciudad de Córdoba. Pero bueno, vamos a saludar a nuestra invitada, la que está aquí en Buenos Aires con nosotros, nuestra querida Fernanda Otero. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola Roberto para los amigos. Robert, ¿cómo estás? Es un gusto poder estar en este espacio. Y la verdad quería agradecerte especialmente porque es un tema, como vos dijiste, novedoso para una cierta parte del mundo. Para otra está muy metido ya en lo que es las emociones. Bien. Pero quería agradecerte porque vos te tiraste a esta propuesta sin tener idea de qué se trataba. Entonces, muy visionario lo tuyo y la verdad que agradezco que estés apoyando todo este proyecto también. Buenísimo. ¿Nos podés contar quién sos, cuál es tu profesión, no sé, lo que te parezca que tenemos que conocer de vos? Bueno, yo soy Fernanda Otero, nací en Neuquén, nací y criada allá. Estudié óptica y contactología en la Universidad de Morón, ya hace 30 años y pasa el tiempo. Y estuve viviendo en Uruguay, donde hice también un posgrado en baja visión. Bien. En los últimos años me especialicé en córnea irregular y en los últimos años, casi 4 ya, también preguntándome qué había debajo, por qué ciertos pacientes repetían constantemente sus patologías, por qué hacían queratitis cada tanto. Bien, perdón, te voy a interrumpir porque vamos a presentar a Sandra y después ya te despegás en el tema que ya nos convoca hoy. Ningún problema, sí. Vamos porque tenemos tema para... Dejanos la inquietud. Dejo ahí entonces. Ahí está. Bueno, entonces presentada Fernanda Otero, óptica contactóloga de la Universidad de Morón y también con amplia experiencia, por lo que estaba contando ella, en baja visión y lentes especiales, que también nos va a contar después ella eso que hace ella de las lentes especiales. Bueno, a ver si está Sandra. Sandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, es un gusto, Sandra. Bueno, me uno al agradecimiento de Fernanda porque creo que este espacio que nos estás brindando es muy importante para la divulgación, si se quiere, de esto que es novedoso y que creo que va a aportar mucho a la práctica profesional, ¿no? Hablar de las emociones es como un tema importante hoy. Bien. Bueno, me presento. Ahí está. Sí, antes de seguir hablando, me presento, soy Sandra Godoy, empecé este camino de la biodecodificación hace 10 años. La experiencia que venimos realizando fue muy novedosa, sigue siéndolo, porque nosotros integramos la medicina, la psicología, bueno, y yo que estoy más especializada en bioenergía, en una experiencia acá en Córdoba, a través de la biodecodificación. O sea, los tres estudiamos, nos formamos en biodecodificación y decidimos unir las miradas interdisciplinarias y llevamos haciendo esa experiencia hace ya 8 años. Bien. Ese es mi camino y mi experiencia, digamos, en el tema. Bien, antes de seguir hablando de la biodecodificación, como hice con Fernanda, ¿nos podés contar un poquito más de vos, tu vida, en fin, lo que tengas ganas de contar de vos como
como persona humana iba a decir. Bueno, como persona humana soy mamá de 2 hijos, hace 30 años que estoy en pareja con mi marido. Bien. Y la verdad que esto es una pasión, o sea, esto que empecé, yo vengo de ser contadora, Bien. digamos, muchos años de mi vida fui contadora, y hará ya 20 años, casi 20 años que cambié de profesión. Ajá, A partir también de experiencias personales, de búsquedas también, y la biodecodificación fue como la herramienta que condensó todas estas búsquedas que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Qué interesante. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Y bueno, gracias a vos, Robert. Ahora sí vamos a entrar ya en el tema. Le voy a preguntar a Fernanda, que la tengo aquí al lado. ¿Qué es la biodecodificación, Fernanda? La biodecodificación es un acompañamiento emocional, es un abordaje o una herramienta que nos permite conocer el origen emocional de un síntoma. ¿Sí? Claramente esto no sustituye ni tratamientos médicos ni nada, pero sí nos dan las pistas para entender por qué cada tanto repito algo. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Y qué es un síntoma? Síntoma es todo lo que no me gusta. Desde que me levanto hasta que me voy a dormir, hay cosas que nos gustan y hay cosas que no. Un síntoma puede ser algo físico. Cada tanto me duele la garganta, se me inflama el hígado, tengo problemas en los riñones. O puede ser también un síntoma emocional. No sé por qué los domingos a la tarde me da angustia. Entonces son todos los síntomas, en realidad es como una puerta, una excusa para el conocimiento de uno. Porque no hay síntoma sin historia. Y lo que te pasa a vos, de la manera que te pasa a vos, tiene que ver con tu historia. Bien, bien. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos entrando en tema. Y bueno, ¿qué es lo que podés agregar, Sandra, a lo que aportó Fernanda? Algo muy importante, porque no cualquier experiencia emocional o cualquier conflicto emocional se traduce en un síntoma. Tienen que darse ciertos condimentos, como suelo decir, y ellos son que el evento emocional que yo haya vivido haya sido intenso, o sea, que haya sido de un gran estrés, que haya sido vivido con miedo, en soledad, y que no le haya encontrado resolución. Cuando se dan estos condimentos, un conflicto emocional que podría haber sido simplemente atravesarlo, vivirlo como cualquier otro evento, va al cuerpo, se hace síntoma, inclusive se puede hacer enfermedad, ¿no? La diferencia entre síntoma y enfermedad es que el síntoma es una experiencia subjetiva, es como yo lo interpreto internamente, y la enfermedad es cuando aparece un signo medible, concreto, que se manifiesta en el cuerpo. Bien. Entonces, cuando ese conflicto llega al cuerpo, ¿sí? Ya puede ser o un síntoma o una enfermedad, ¿sí? Quiere decir que se han dado estos condimentos que mencionaba recién, ¿sí? Sobre todo el estrés, haber vivido una situación con un alto nivel de estrés y no haberle encontrado resolución, eso queda alojado en el cuerpo. Y lo que hace la biodecodificación o decodificación biológica es encontrar ese momento, ese evento emocional que yo viví, que se grabó, se imprimió a través de esta información en forma de síntoma o enfermedad en mi cuerpo. Ese es como el centro, digamos, de un buen concepto de biodecodificación, es buscar ese conflicto emocional, le llamamos bioshock también. Muy bien, bien, qué palabra nueva para mí también, ¿no? Cuando yo conocí a Fernanda, empecé a conocer lo que es esto. Fernanda, les cuento a todos que ya ha participado el año pasado en capacitaciones que organizamos en IPEC en Argentina. Ya ha dado 3 conferencias. Bueno, yo he visto por ahí un eslogan que es que hay detrás del síntoma. ¿Cómo sería eso? ¿Nos pueden ampliar, por favor, Fernanda? ¿Qué es lo que se esconde detrás del síntoma? Exacto. ¿Sí?
Que eso fue prácticamente lo que a mí me llevó a investigar un poco más, también a través de mi propia experiencia que me había pasado, que me quedé sin hablar 3 meses, se me hizo una paresia de cuerda vocal y me sugirieron que haga biodecodificación. Y es ahí cuando la conozco a Sandra. ¿Por qué? Porque entendí que debajo había una raíz emocional, todas las cosas no dichas. Y llevándolo a mi profesión, también gracias a Sandra, porque ella me dice, vas a ser muy buena decodificadora. Y yo digo, no, pero yo estoy en la óptica. Pero también tenía esta pregunta con mis pacientes, ¿por qué repite úlcera? ¿Por qué ojo seco? Y a partir de mi experiencia hago el linking con esta nueva mirada también de la persona para decir, bueno, quizá no hay algo más debajo de un síntoma de ojos. Quizá hay algo que le podemos ofrecer a nuestros pacientes para no quedarnos solamente, bueno, toma, es un colirio, una semana, listo. Claro. Entonces, para hacer una consulta más completa, porque acá también es cambio de paradigma con respecto a nuestro paciente. Ponerlo al centro de nuestra consulta, no sacarlo vendiendo almanaque. Claro. Entonces, todo esto me llevó a hacer esta formación y a poder dar estas herramientas, que fue en los cursos del año pasado, que quise ofrecer también a mis colegas y a todos los que estén de alguna manera vinculados al área de la salud visual. Perfecto. Bueno, la misma pregunta para vos, Sandra. ¿Qué es eso del síntoma? Tal vez ya lo explicó Fernanda, pero bueno, me gustaría también que lo digas vos también desde tu punto de vista, ¿no? Bueno, el síntoma, hay un concepto que a mí me gusta, que la salud es la armonía, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que la salud, define la salud como la armonía biopsicosocial. Entonces la enfermedad para nosotros es la pérdida de ese equilibrio, de esa armonía. Y a nosotros nos gusta definir desde una mirada bien humanista, ¿no? Como decía Fer, mirar a la persona como una unidad. O sea, la persona, si bien tiene distintas dimensiones, su dimensión emocional, física, mental, energética, está completamente interrelacionada. Lo que pasa en un ámbito repercute en el otro, somos uno. Entonces, desde esa mirada de interrelación, nosotros consideramos que la salud son relaciones, se define la armonía en las relaciones. Primero, la relación conmigo. Cuando yo pierdo la armonía en la relación conmigo, o pierdo el equilibrio, y aparece el síntoma. Bien. Posteriormente puede aparecer la enfermedad. La relación con los otros, nosotros somos seres sociales, nos vinculamos todo el tiempo, y la relación con lo otro, que acá viene, bueno, la tierra, ¿sí? y la vida en general. Entonces, una buena definición de salud es retornar a la armonía, al equilibrio, y la base de la salud es la coherencia. Entonces, el síntoma generalmente aparece cuando yo pierdo coherencia, cuando entre lo que pienso, siento y hago, ¿sí? No hay una congruencia. Bien. Entonces, retornar a la salud significa trabajar en esta unidad que somos, buscando nuevamente la coherencia y la unidad. Bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir. Y ahora sí, ya vamos a entrar en biodecodificación ocular. Te explicaron ustedes qué es la biodecodificación, cuáles son los síntomas, qué hay detrás del síntoma. Y ahora quiero que me cuenten las dos, qué es, como sobre todo Fernanda, que comenzó explicando y yo la corté al principio, cómo fue el tema de aplicarlo ella a la parte ocular. Bueno, de hecho, nuestro nombre es bioocular. Bioocular, ¿no? Exacto. Bioocular. ¿Qué Exacto. es? Este espacio es un espacio que creamos con Sandra basado en la biodecodificación biológica, pero aplicado a la visión. ¿Cómo? A través de capacitaciones a profesionales de la salud visual. Ópticos, contactólogos, oculistas, optómetras, donde incorporamos la dimensión emocional del síntoma en nuestras consultas.
Entonces, ofrecemos estas capacitaciones, damos herramientas al profesional ¿para qué? Para elevar entre todos la profesión, Claro. ¿no? Para poder dar un algo más que nos distinga. Porque si vos vas a un médico, Robert, y te dicen, bueno, tiene hipertensión, buenísimo, acá tiene su pastillita, se toma mitad cada día, pero si ese médico te pregunta, ¿qué está sosteniendo en su familia? ¿O por quién no está siendo valorado en su familia? Y vos te quedás pensando, ¿y esto? ¿De qué va? Entonces a ese médico, porque te va a hacer reflexionar, al menos te la quedás para vos la pregunta, ya hay algo distinto, ¿no? Me pasó en la óptica, te cuento un caso muy, muy interesante que lo cuento también en los congresos, el caso de Isabel, que viene con un ojo desviado, el ojo totalmente se le había ido para casi la nariz, en donde en ese ojo tenía una visión muy baja, 2 décimas o 1 décima. Entonces, como se le había desviado el ojo, el médico le dijo, ¿por qué no ponemos una inyección de alcohol y lo neutralizamos? Y ella estaba horrorizada, dice, yo no puedo perder, aunque vea poco, no puedo perder el ojo. Pero le molestaba porque le hacía una diplopia, una visión doble. Claro. Entonces, yo me quedé pensando, ¿no? Los músculos, el músculo quizá también es dirección. Y le pregunto, mira, te hago una pregunta. Le digo, ¿vos tuviste que tomar alguna decisión en tu vida y no lo hiciste? Uh-huh. Y ella se queda pensando y me dice, sí. No, ya no más la cámara esa. Por favor. Acá Bueno, estamos. seguimos, ahora cambiamos de... Y ella me dice que sí. No, dejamos sin la cámara. Sí, Fernanda, seguimos, por favor. Que había tenido que tomar una decisión con respecto a sus hijos adultos, y yo le dije, ¿hace cuánto? Y hace un mes. ¿Y hace cuánto que tenés este síntoma? Y hace un mes, me dice. Ya ese hecho, el hecho de tomar conciencia de algo, ella hizo sus ejercicios, hizo todo lo que le indicó el médico y sus rehabilitaciones, pero ya a los 3 meses tenía su ojo en eje de nuevo. Entonces yo dije, wow, esta es nuestra misión, esto es lo que nosotros queremos, que que el óptico, el contactólogo, el optómetra pueda ofrecer un algo más a su paciente, que lo ayude, ni siquiera tiene que contestarle la pregunta al profesional, pero ya eso ayuda muchísimo, ya eso es un montón, porque si a esa persona le interesa otra cosa. Claro, perfecto. Bueno, lo mismo que hicimos antes. ¿Qué puedes agregar, Sandra, a lo que dijo Fernanda? Para mí, dentro de lo que... La biodecodificación es una herramienta muy simple, es una herramienta, como decía Fer al principio, de acompañamiento, ¿no? A una persona que está transitando algún bloqueo, ya sea síntoma físico o emocional. Y para mí lo más importante, sobre todo en este último tiempo que lo veo mucho en el consultorio, es la posibilidad que ofrece a través de las preguntas, a través de la indagación, que nosotros sabemos que cada síntoma, que eso es lo que se estudia en la biodecodificación, tiene relación con determinados conflictos emocionales. Por lo tanto, las preguntas siempre son muy pertinentes. O sea, las preguntas, como diría Fer, pegan en el palo, ¿no? Siempre. Entonces, cuando pegan en el palo, a la persona primero se le hace un silencio que habilita una escucha interna, de decir, algo me está pasando, algo que no he podido ver o no he podido darle la conciencia y una resolución distinta. Entonces, lo interesante para mí es cómo nosotros interpretamos, porque eventos emocionales, o sea, nosotros somos seres emocionales, o sea, siempre tenemos desafíos emocionales en la vida cotidiana. Ahora, ¿cómo lo vivimos nosotros? ¿Cómo interpretamos esos eventos? Depende de cada persona, y ahí es donde la historia nuestra, que nosotros llamamos el software, ¿no? Todas nuestras vivencias, todos nuestros valores,
a las cosas que le damos importancia, a las cosas que nos interesan, forman parte de esta interpretación que hacemos del mundo. Nosotros percibimos, por eso la vista es tan importante. Imaginemos que nosotros, antes de tener pensamiento y lenguaje, teníamos ya los sentidos. O sea, hablo del hombre primitivo, ¿no? Los sentidos son la puerta de entrada de la percepción. El sistema límbico, ¿no?, es por el cual nosotros percibimos el mundo. Pero nosotros no percibimos nunca la verdad, nosotros la interpretamos. Y la interpretamos por este software que comentaba recién, que es toda nuestra historia, nuestras vivencias que están guardadas y grabadas. Entonces, las interpretaciones que hacemos de la vida siempre tienen que ver con quiénes somos, cómo nos hemos construido. Y en la consulta de biodecodificación, así como Fer mostró a través de este caso, como una pregunta a la persona la hace mirarse de una manera distinta, esa pregunta lo que habilita es que ella pueda reinterpretar el evento que vivió. Y ahí es donde está la llave de la sanación, si se quiere, o del volver al equilibrio y a la armonía. Darme cuenta que aquello que viví, ¿sí?, tuvo esa posibilidad, fue lo que pude en ese momento, ¿sí?, pero que como quedó reprimido este miedo, esta soledad, esta intensidad que no la pude gestionar, digamos, cuando vuelvo a ese evento y lo puedo resignificar, aparece la resolución y podemos volver al equilibrio, y muchos síntomas se resuelven con ese, así pequeño, parece pequeño, pero bueno, es todo un método, con esa nueva vivencia, digamos. Bien. ¿Se entendió? Sí, perfectamente. Muy claro los comentarios y explicaciones de las dos. Yo la escuché sobre todo a Fernanda hablar de los médicos. Yo quería que nos explicaran cuál es la diferenciación. ¿Qué pasa? Si es conveniente que el médico se especialice en biodecodificación o lo envía a un profesional de esa especialidad. ¿Cómo es lo habitual? Puedo empezar yo si querés y después Sandri si querés completar. Bueno, esto es independiente. Esto lo puede estudiar cualquiera, se puede capacitar cualquier profesional, cualquier persona, porque más allá que el médico, ojalá que muchos médicos tuvieran esta mirada integral de la persona, en tu propia consulta ya podés ofrecer estas preguntas. O sea, es independiente. Después sí, pueden derivar a quienes estamos especializados en la biodescodificación. Pero nuestra idea es que puedan tener herramientas ahí en la consulta para poder ofrecerlas. ¿Sí? Yo ahí agrego algo importante. A ver, Sandra. Sí, agrego algo muy importante. Hoy, por ejemplo, la Universidad de Rosario ya tiene la biodecodificación como un módulo, ¿no? Que es optativo, pero hay médicos que pueden, o estudiantes de medicina que pueden formarse en la biodecodificación. Y en muchos países, esto ya es parte hasta del protocolo, antes de ir a operarse o antes, se biodecodifica como un complemento, ¿sí?, para que precisamente el conflicto emocional que originó esa enfermedad no vuelva a aparecer en otro órgano o en otro síntoma. Entonces, porque el conflicto emocional que no se resuelve, ¿sí?, está latente. O sea, yo puedo resolver un síntoma, pero va a sintomatizar a lo mejor en otro lugar. ¿Se entiende? Entonces, hoy los médicos, muchos médicos están estudiando o formándose en las cuestiones más de la dimensión emocional, como sabiendo que hay una información muy importante en la resolución de la enfermedad. O sea, esto ya está transcurriendo, digamos, estamos conviviendo. Bien. Ahora, hay gente que se especializa en la biodecodificación y los médicos, acá en Córdoba muchos médicos recomiendan la biodecodificación como complemento, siempre como un complemento, ¿no?, de los tratamientos médicos. Bien. Bueno, está bueno que ustedes lo dejen claro, ¿verdad? Esto que no tiene ninguna
ninguna injerencia sobre el trabajo del médico, ¿no? Eso desde ya yo lo entiendo así, pero bueno, está bueno que ustedes empleen 30 segundos en hacer hincapié sobre eso y seguimos avanzando, ya entrando en otro tema. Sí, es así tal cual lo que decís. Y es más, trabajamos, cada vez más se tiende al trabajo en red. Nadie puede abarcar el todo. Entonces, cuanto más redes hagamos, de hecho nosotros hasta compartimos algunos casos con Sandra para tener otras miradas. Entonces, es el nuevo paradigma de salud, un nuevo paradigma del paciente en el centro de nuestra consulta. Porque nos interesa, tratamos de ofrecerle las herramientas que le puedan ayudar. Bien. Y Sandra, también tu punto de vista sobre mi aclaración, sobre la injerencia, o no, por supuesto, ¿no? La no injerencia. Sí, imagínate que acá yo en Córdoba trabajo con una médica y un psicólogo, o sea que claramente para mí el respeto por la ciencia médica, por sobre todas las cosas. Esto es un complemento que cada vez toma más importancia. Si yo lo veo acá, no solamente que los profesionales empiezan a formarse, sino que lo recomiendan. Entonces eso pasa a ser un complemento que está siendo integrado en la práctica de la medicina. Por eso a nosotros también nos gusta hablar de medicina integrativa, ¿no? Esto de decir, esto puede estar incorporado, integrado a la práctica profesional tranquilamente, y el resultado es pero maravilloso. Perfecto. Bueno, ya entrando en la recta final del episodio de hoy, quería que tanto Fernanda como Sandra nos porque IPEC, yo no lo aclaré al principio, suponiendo que todos sabían que era IPEC, nosotros nos dedicamos a organizar cursos para profesionales dedicados al cuidado de la salud visual y ocular. Por eso es que hablamos en gran parte de este episodio de la biodecodificación aplicada a la visión bioocular. Por eso quiero que nos cuenten, por ejemplo, en casos que seguramente Fernanda tiene, de pacientes de prótesis oculares, de baja visión, pacientes con miopía, ¿qué le puedes dejar a quienes nos están escuchando o viendo? ¿Qué aplicación puede tener sobre estos pacientes? ¿Algún caso que te acuerdes, Fernanda, y pueda ser significativo, ¿no? En los conflictos en la visión, siempre, como digo en los cursos, siempre tiene que ver con un conflicto de separación. Algo que dejé de ver, alguien que dejé de ver, o algo que quiero ver y no puedo, ¿no? Por ejemplo, el COVID. Después del COVID, muchos casos de miopía, muchos casos se manifestaron en los ojos, donde en un momento de un día al otro no dejaste de ver a tu familia, dejaste de ver a los que querías, se morían tus parientes cercanos y no podías ni siquiera estar en un velorio, no los podías despedir. Pero nosotros venimos con la historia esa también desde nuestras familias, donde muchos, y yo me incluyo, tenemos familiares que han venido, inmigrantes de Italia, de España, de muchos lugares, donde también ellos han tenido pérdidas de contacto, ¿no? Quizá algunos no han visto nunca más a sus familias. Me acuerdo en uno de los casos muy interesantes de una maculopatía de una persona, una chica, donde todas las mujeres de esa familia desarrollaron maculopatía. Bueno, vamos a la historia. El abuelo era de Grecia y de niño en su aldea donde él vivía entraron y masacraron a todas las mujeres, las violaron y las mataron a la madre y hermanas delante de él. Wow. A ese niño lo sacan, lo meten en un barco y se viene con los tíos a Argentina. Ese niño dejó de ver a su familia, vio la muerte al lado y la mayoría de los eventos que repercuten en la retina tienen que ver con visiones de horror. Perdió su identidad porque tuvo que cambiarse el apellido, ya no era porque tenía que viajar con esta familia, tenía que ser hijo de esta familia. Eso le pasó al abuelo, a esta nieta, que se dice que no se heredan las enfermedades, sino la manera de vivir las situaciones
de una misma forma. Entonces, cuando tuvo un problema muy grande en su trabajo, en el cual también se sintió violentada y se sintió como que era un horror lo que le estaba pasando, empezó a desarrollar maculopatía, ¿no? Entonces, son los eventos que hacen como este match también con nuestra familia, porque nosotros tenemos en la familia como un gran Bluetooth, ¿no? En donde se baja la información, sobre todo la información importante si es que siguió todo vivo el clan, ¿no? Al cerebro no le importa que vos seas feliz, le importa que vos estés vivo. Entonces, si la familia sobrevivió teniendo que huir, teniendo que dejar o desplazarse, teniendo que dejar de ver a su propia familia, pero la generación que sigue fue próspera, siempre se va alguien en la familia, porque está como eso en el ADN. Entonces hicimos todo un proceso muy, muy profundo con esta persona, que de hecho es otro de los casos que yo presento en las formaciones. ¿Por qué? Porque ella hacía dibujos de niños, y siempre el dibujo del ojo de los niños era siempre, estaba siempre todo lleno, todo oscuro. Y me muestra un dibujo que había hecho unos días antes de la segunda consulta que hacemos, y era todo blanco, la parte de la esclera era blanca, como es una esclera. Entonces, inconscientemente, ya empezó a ver distinto. Esa maculopatía yo la vengo siguiendo ya hace 4 años, y no aumentó, no se movió más. Una cosa es sanar y otra cosa es curarse. Claro. ¿Sí? Muy bien. Vos podés sanar tus conflictos. Y después, si te curás, viene de consecuencia. O no, pero la persona puede sanarse el mismo y sanar también todo su entorno familiar. Muy bien. Bueno, tendríamos muchos más casos seguramente para contarnos, tendría que ser otro programa. Sandra, ¿qué podés agregar a lo que contó Fer sobre las patologías oculares? Precisamente me trajo algo que no hemos explicado y que creo que puede ser pertinente. Cuando se descubre, cuando el doctor Hammer, que es el precursor, después, bueno, hubo un montón de gente que siguió su investigación, lo que descubre, lo que él ata es un triángulo, nosotros llamamos un triángulo, ¿no? Que es el síntoma físico, el conflicto emocional que vivió, ¿sí? Y y él descubre que en el cerebro había un lugar, un edema, como un edema de agua que aparecía en las TAC, que indicaba, ¿sí?, cuál era el órgano afectado. Después de muchos casos que él documentó, hizo esa tríada, ¿no? Cerebro, emoción y síntoma físico. Entonces, cuando Fer hablaba ahí de este código que hereda esta paciente, esta consultante, es importante también agregar que nosotros estos códigos biológicos, estos códigos emocionales, los heredamos también. No son azarosos ni casuales. Por eso nosotros trabajamos en la biodecodificación con también la historia del sistema familiar. Es importante que en el caso de la vista, sobre todo, que yo decía que es de los primeros sentidos, digamos, antes de que tengamos pensamiento inclusive, que nosotros utilizamos para sobrevivir. La vista, si nosotros pensamos en un hombre que está corriendo del león, si no ve, no se puede salvar, digamos. La vista es fundamental como un elemento de supervivencia. Claro. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas en la vista, son problemas muy ligados a esta percepción o interpretación que tenemos de cómo estamos sobreviviendo, ¿no? Cuáles son las amenazas, ¿sí?, que estamos viviendo, que hoy no será el león, pero será el jefe, o la pérdida del trabajo, o un divorcio, o algún evento que a mí me genera una amenaza, un miedo, una pérdida del equilibrio de mi vida, y que me cuesta ver, que me cuesta aceptar, que no la quiero, pero está. Entonces, todo lo que tenga que ver con la vista, nosotros también tenemos que pensar no solamente en lo literal, sino también en lo simbólico, ¿sí?, que no vemos simbólicamente, que no queremos ver simbólicamente. Perfecto, perfecto. Bueno,
Quería, bueno, hay muchas dudas, preguntas que seguramente los que están viendo y escuchando les surgen, pero bueno, en otro programa podremos hacer las preguntas en vivo. Bueno, quiero preguntarles que nos cuenten ustedes si han dado capacitaciones y después les vamos a contar qué es lo que tenemos preparado para los profesionales de la salud visual. Empezamos como ofreciendo estas primeras pistas desde el año pasado y este año lo que tenemos ya en acto, que va a ser todo el segundo semestre, justamente esto, poder hacer una capacitación para ofrecer primero el marco científico, la base científica de todo esto, y después ofrecer estas herramientas para los profesionales para que cualquiera que viene a hacer su capacitación se va con herramientas ya para aplicarlas en su consulta, ¿sí? Sin ser decodificadores, pero sí le damos todo el soporte de por qué esas preguntas, ¿sí? Entonces, justamente nuestra capacitación es para esto, para que todos elevemos esta calidad profesional, que los profesionales se distingan por el acompañamiento, por su escucha, por poder ofrecer estas preguntas a los pacientes. Bien, antes de dar paso a Sandra, queremos recordar que estamos en mayo del 2024, porque este podcast o esta grabación se puede ver dentro de un año tal vez, así que bueno. Sandra, ¿qué puedes agregar a las capacitaciones que han dictado? Y ya le vamos a contar lo que tenemos planificado. Sí, en cuanto a formaciones, nosotros acá en Córdoba hemos dado formación a biodecodificadores, agentes de salud. En general, todos han respondido, digamos, a ese rubro, trabajan en la salud. Y hemos visto cómo la práctica profesional se enriquece, ¿sí? Porque más allá de que el paciente se siente acompañado de una manera distinta y que encuentra por ahí algunas herramientas nuevas para poder mirarse, al propio profesional también le cambia la vida. Yo cuando inicié este camino, la primera que se modificó fui yo misma. Digo, las formaciones que nosotros damos son vivenciales. Esto quiere decir que la persona que llega a la formación atraviesa, ¿sí?, y aprende a partir de su propia experiencia de qué va esto. ¿Sí? Y eso es lo más interesante para mí, porque teórico uno puede encontrar en cualquier lado. Ahora, la práctica y la parte vivencial es el fuerte, por lo menos de nuestras formaciones, siempre es el distintivo. Bien, bueno, queremos contarles a todos que estamos programando una capacitación, repito, estamos en mayo del 2024 para el mes de julio y después seguramente también lo repetiremos el año próximo, se llama el curso Bioocular, Biodecodificación Ocular. Bueno, ¿nos puedes contar cómo va a ser el curso? ¿Cuánto? Las horas creo que son 24. 24 horas, una vez por semana, sí. No es una gran carga horaria. 3 meses. Bien. En los cuales vamos a dar este marco teórico científico y, como decía Sandra, con prácticas que pasen y vivencias que pasen por el propio cuerpo del que está haciendo el curso. No es un curso más, porque uno va al curso, toma nota y se va, no tiene nada que ver con tu historia. Esto sí, vamos a dar herramientas y elementos para que, entendiendo cómo esto influye en la propia vida, se entienda por qué es bueno para el otro. Lo que es bueno para uno, muchas veces es bueno para los demás. Buenísimo. Estará dirigido a profesionales del cuidado de la salud visual y ocular, ya sea contactólogos, ópticos, optómetras, oftalmólogos. Y bueno, y Sandra, ¿qué podés aportarnos sobre los comentarios que hacemos sobre el próximo curso que va a comenzar en julio? Sí, yo creo que es una gran oportunidad porque lo hemos hecho en esta oportunidad muy específico para lo que es la salud visual. Entonces, en el caso de ustedes que trabajan en esa área específica, me parece que es una oportunidad para poder enriquecer la práctica, para poder conocerse a sí mismo,
Y yo siempre digo que lo que se experimenta se aprende de una manera. Lo vivencial nunca te lo saca nadie. O sea, siempre queda el registro de una manera mucho más profunda. Por lo tanto, el acompañamiento también es más profundo. Así que para mí es una gran oportunidad de trabajar en el área específicamente y de acompañar a quienes estén dispuestos a incorporar esta dimensión emocional en su práctica. Qué bueno esa palabra. Bueno, entonces los invitamos a todos como finalización de este episodio, de este streaming, a que se informen en la página web de IPEC, son lineaipec.com/cursos. Así que bueno, entonces les vamos a pedir acá a estas distinguidas señoritas que den su saludo y su último mensaje para ir finalizando este streaming podcast. Bueno, empiezo yo agradeciéndote este espacio y esta posibilidad, también a IPEC, para poder ofrecer esto que es una novedad. Es una novedad. En realidad está el mundo hablando de esto, pero dentro de nuestra área hay pocos que lo están vinculando. Entonces, el haber unido 30 años de profesión con esto de las emociones, creo que es una herramienta, al menos para mí, es muy potente y la verdad que es una pasión, ¿no? Como empieza Sandra, ¿no? Porque decís, bueno, podemos ayudar a cambiar o a tomar conciencia a las personas de su propia realidad. ¿Para qué? Para que seamos todos más felices. Claro. Que estemos más alegres, más ligeros de equipaje también. Nos está faltando eso. Sí, porque cuando te conoces podés amar mejor también, ¿no? No se puede dar lo que uno no tiene. Nadie da lo que no tiene. Claro. Entonces, nada, para que la persona cada vez esté más plena, más libre, sí. Buenísimo. Bueno, Sandra, tu saludito final, por favor. Bueno, agradecerte nuevamente, me parece que es de valientes lo que estás haciendo, así que me parece que es para agradecer este espacio que estás abriendo y que espero que traiga mucha abundancia. Y como le decía Fer, yo creo que cuando hay una frase, ¿no? Que conócete a ti mismo. Yo creo que este camino es un camino de, como decía Fernanda, de mayor libertad, de andar más livianos por la vida, y requiere solamente de tu presencia. O sea, eso es lo más, para mí, maravilloso, ¿no? Que es acompañar a una persona que está presente y que ha tomado la decisión de mirar su vida y mirar a través de sus síntomas o de lo que le esté ocurriendo en ese momento de una manera distinta. Quiere salir del lugar en donde está, un lugar que seguramente da sufrimiento, es doloroso, y este tipo de herramienta lo que hace es habilitar vida. Yo siempre digo que es como decir sí a la vida, y ese camino de más vida, con conciencia, con más conocimiento de uno mismo, siempre abre puertas. Perfecto. Bueno, la verdad que ha sido muy enriquecedor para mí, por lo personal, y creo que para todos los que desconocían la biodecodificación. Tengo una última pregunta que es un poquito tonta, por así decirlo, pero bueno, no me voy a ir hasta... yo dije a veces biodescodificación y a veces dije biodecodificación. ¿Cuál es el término correcto? ¿O se pueden aplicar las dos? Se pueden aplicar las dos. Biodescodificación la usa Christian Flechet, un francés, donde él hace su marca con esa palabra. Bien. Descodificación. Bien. Pero es decodificación biológica, biodecodificación. Sandra, si querés... Claro, sí, hay muchas ramas. Si bien esto viene del Dr. Hammer, después los franceses son los que más han trabajado, ¿no? en la evolución de esto. Está Claude Sabat, está Christian Flechet. Enric Corbera lo bautizó bio-neuroemoción, pero por un tema que hubo ahí con el nombre. Pero todo viene el Dr. Hammer es el que investigó y llegó a las leyes biológicas, que son las que también trabajamos en el curso.
Claro. que es la base científica de esta herramienta. Y después los nombres han sido de acuerdo a las personas que han ido divulgando este conocimiento y que algunos le han dado su sello, ¿no? Claro, entonces podemos aplicar los dos términos o ya nos quedamos con uno. Sobre todo yo para mi cabeza, digamos, ¿no? Esto es algo personal, por eso dije. A mí el término que a mí me representa es decodificación biológica, o biodecodificación, si querés. Perfecto. Bueno, entonces con estos comentarios últimos de Sandra y de Fernanda, les agradecemos a ellas dos principalmente y a todos los que están viendo en directo y los que lo van a ver después o escuchar a través del podcast. Bueno, nos veremos en el próximo episodio o streaming. Ahora a partir estamos aquí en Radio Arroba, en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. Muchísimas gracias.